Bienvenidos una vez más a mi canal. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, un tema lleno de romance, de drama, de pasión y por supuesto, de dos nombres que seguro ya les suenan, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y es que ¿quién no ha soñado alguna vez con un amor de novela? ¿Un amor que te marque para siempre? Pues bien, hoy vamos a hablar sobre ese amor, sobre la historia inolvidable que vivieron Hande y Kerem, y sobre cómo su relación, aunque llegó a su fin, sigue resonando en nuestros corazones. En el título del vídeo lo dice, Hande Erçel revela a Kerem, su amor eterno, una historia inolvidable. Y créanme, la historia lo es. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en los detalles, no puedo dejar de pedirles un favor. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de la familia, no se olviden de suscribirse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo. Activen la campanita para estar al tanto de todas las novedades y por supuesto, no duden en dejarme un buen me gusta si este tema les interesa. Contamos con ustedes. Ahora sí arranquemos con el chisme. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que brillaron con luz propia en la serie turca Love is in the Air Sen Kalkam. Para aquellos que no la conocen en serio, la serie narra la historia de Eda YLDZ, una estudiante de arquitectura que ve truncados sus estudios y se ve obligada a aceptar un trato con Serkan Bolat, un exitoso arquitecto. A cambio de una beca para estudiar en Italia, Eda fingirá ser su prometida durante 2 meses. Lo que empieza como un acuerdo pronto se convierte en una verdadera historia de amor, llena de obstáculos, secretos y muchísima química. Y precisamente esa química, esa chispa, traspasó la pantalla. Hande y Kerem, que interpretaban a Eda y Serkan, se enamoraron en la vida real. El flechazo fue inmediato y la noticia de su romance, una vez confirmada, enloqueció a los fans. Imaginen la emoción de ver que la magia de la serie se extendía fuera del set, que el amor de Serkan y Eda era real. Fue un sueño hecho realidad para muchos. Su relación se convirtió en todo un fenómeno. Fotografías tomadas por paparazzi, declaraciones en entrevistas, publicaciones en redes sociales, todo era analizado al detalle por sus seguidores. Era como vivir en una novela rosa en tiempo real. Cada gesto, cada mirada, cada comentario era interpretado como una prueba de su amor. Y sinceramente era difícil no emocionarse. Se les veía juntos en la playa, en cenas románticas, compartiendo viajes, parecían la pareja perfecta. Pero, ¿qué hizo que este amor fuera tan especial? Para empezar, la conexión que tenían. La complicidad que mostraban era palpable. No solo en el set, sino también fuera de él. Se entendían, se apoyaban, se reían juntos. Se notaba que eran mucho más que compañeros de trabajo. Eran amigos, confidentes, cómplices. Y eso, amigos míos, es la base de cualquier relación duradera. Otro factor importante fue la naturalidad con la que vivían su amor. No se escondían, no tenían miedo de mostrar sus sentimientos. Eran auténticos, genuinos. Y eso, en un mundo tan superficial como el de la farándula, es algo que se valora mucho. Transmitían alegría, felicidad, y eso contagiaba a sus fans. Era un amor que inspiraba, que daba esperanza. Y aquí viene la parte más interesante porque aunque su relación terminó, la huella que dejaron es imborrable. ¿Y cómo lo sabemos? Porque como reza el título, Hande Erçel, de una u otra forma, ha revelado que Kerem es su amor eterno. No piensen que esto es un chisme reciente. Realmente la historia del amor eterno es algo que se ha ido construyendo con el tiempo y con las propias declaraciones de Hande. No es que haya dicho textualmente Kerem es mi amor eterno, pero sí ha dejado entrever, a través de sus palabras y gestos, que Kerem fue una persona muy importante en su vida. Por ejemplo, en entrevistas posteriores a su ruptura, Hande siempre ha hablado con cariño y respeto de Kerem. Nunca ha dicho nada negativo sobre él. Al contrario, ha destacado su profesionalismo, su talento y sobre todo, su calidad humana. Eso, amigos, es un gran gesto. Demuestra que a pesar de que la relación no funcionó, el cariño y el afecto siguen presentes. Es una madurez que habla por sí sola, una señal de que el amor, en su forma más pura, puede transformarse y permanecer en el corazón. Además, en algunas ocasiones, Hande ha compartido frases o reflexiones que parecen aludir a su relación con Kerem.
Frases que hablan de la importancia de los recuerdos, de la nostalgia, de la huella que dejan las personas que amamos. Frases que inevitablemente nos llevan a pensar en Kerem. Esas palabras, a menudo poéticas y llenas de melancolía, son como pequeños destellos que iluminan el camino recorrido juntos, un camino que, aunque con final, dejó una estela de emociones. Y no solo eso. También ha habido detalles sutiles, gestos que han llamado la atención de los fans más observadores. Miradas cómplices en eventos, comentarios en redes sociales. Pequeñas señales que para muchos confirman que el amor entre ellos aún no se ha extinguido por completo. Estas pequeñas acciones, como miradas que se cruzan en un evento social o un me gusta en una publicación en redes, son como pequeños guiños al pasado, recordándonos que la historia compartida sigue presente en sus vidas de alguna manera. Ahora, es importante aclarar que esto no significa que Hande y Kerem vayan a volver. La vida sigue, cada uno ha tomado su camino, ambos están rehechos. Hande ha tenido otras relaciones y Kerem también ha sido vinculado sentimentalmente con otras mujeres. Pero lo que sí es cierto es que la historia que vivieron juntos dejó una marca profunda en ambos, una marca que, de alguna manera, los unirá para siempre. La vida los ha llevado por caminos separados, pero la conexión que una vez los unió, esa chispa inicial, sigue brillando en la memoria colectiva, como un tesoro guardado en el corazón. Su relación fue un amor de verano, un amor de película, un amor que, aunque tuvo un final, sigue vivo en la memoria de quienes los admiramos. Y eso, amigos míos, es lo que hace que su historia sea tan especial. Es la prueba de que el amor, a veces, trasciende el tiempo y el espacio. Es la prueba de que el amor, aunque termine, puede ser eterno. La historia de Hande y Kerem nos recuerda que el amor no siempre es un camino recto, a veces tiene curvas, altibajos, pero la esencia, la conexión, puede perdurar. Y es que ¿quién no se ha enamorado alguna vez de alguien que le ha marcado para siempre? ¿Quién no ha sentido esa conexión especial, esa química que te hace sentir vivo? Todos hemos experimentado, en mayor o menor medida, ese sentimiento. Y es precisamente por eso que la historia de Hande y Kerem nos llega tanto al corazón. Porque nos recuerda que el amor es posible, que la felicidad existe, y que a veces, las mejores historias son las que no tienen un final feliz, sino un final que nos deja una lección, un recuerdo inolvidable. Nos enseña que el amor, en todas sus formas, es una experiencia que enriquece el alma. Y por supuesto, la historia de Hande y Kerem nos ha dejado muchas lecciones. Nos ha enseñado que el amor puede surgir en cualquier lugar y en cualquier momento. Nos ha enseñado que la química, la complicidad y la autenticidad son ingredientes esenciales en cualquier relación. Y nos ha enseñado que aunque las cosas no siempre salgan como queremos, los recuerdos y el cariño siempre permanecerán. Nos ha demostrado que el amor, incluso en su partida, deja una huella imborrable. ¿Y qué podemos esperar de Hande y Kerem en el futuro? Pues sinceramente no lo sé. Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es cierto es que ambos siguen triunfando en sus carreras, ambos son admirados y queridos por sus fans. Y eso es lo importante. Lo importante es que sean felices, que sigan brillando con luz propia y que, de alguna manera, continúen inspirándonos con sus historias. Verlos seguir adelante cosechando éxitos en sus vidas profesionales y personales, es una muestra de fortaleza y resiliencia. Para mí la historia de Hande y Kerem es una de esas historias que te hacen creer en el amor verdadero, en el amor que te transforma, en el amor que te marca para siempre. Es una historia que a pesar de su final, sigue siendo un ejemplo de lo que es amar de verdad. Es una historia que nos recuerda la importancia de vivir cada momento con intensidad y autenticidad. Y bueno, mis queridos amigos, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este recorrido por la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado de esta pequeña inmersión en el mundo del romance y el drama turco. Espero que se hayan sentido transportados a ese universo de emociones y pasiones que tanto nos cautiva. Hemos hablado de su química innegable, de cómo traspasaron la pantalla, de su conexión, de su naturalidad, de cómo nos inspiraron, y de cómo, a pesar de su separación, su historia sigue viva en la memoria de todos. Hemos visto cómo Hande, de alguna manera, ha revelado que Kerem es su amor eterno, una afirmación sutil que nos hace soñar con un amor que trasciende el tiempo y el espacio. Es un amor que, aunque finalizado, nos enseña la belleza de las conexiones humanas. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por acompañarme en este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su cariño.
Me encanta saber que están ahí, que comparten mis gustos y que disfrutan tanto como yo de estos temas. Me emociona saber que somos una comunidad que comparte estas pasiones. Espero que se hayan divertido, que se hayan emocionado y que se hayan inspirado con la historia de Ande y Kerem. Quiero agradecerles por ser parte de esta familia virtual. Y ahora, no se olviden de dejarme sus comentarios. ¿Qué les pareció la historia? ¿Cree que Ande y Kerem realmente se amaron para siempre? ¿Qué recuerdos tienen de la serie Love is in the Air? ¿Cuál fue su escena favorita? Me encantaría leer sus opiniones, sus pensamientos y sus experiencias. Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me interesa conocer su perspectiva y compartir opiniones. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que sean fanáticos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Me ayuda mucho que compartan mi contenido. Ahora profundicemos un poco más en algunos aspectos de esta historia que tanto nos apasiona. Hablemos un poco más sobre el contexto de Love is in the Air, sobre cómo la serie, y la magia que emanaba de ella, influyó en la vida real de Hande y Kerem. La serie, como mencionamos, fue un rotundo éxito. No solo en Turquía, sino en todo el mundo. Su trama, llena de giros inesperados, personajes carismáticos y diálogos ingeniosos, capturó la atención de millones de espectadores. La historia de Eda y Serkan, que comienza con un acuerdo y se transforma en un amor genuino, resonó con el público por su realismo y su capacidad para tocar el corazón. Pero más allá de la trama, la serie se destacó por la química innegable entre sus protagonistas. Hande y Kerem, con su talento y carisma, lograron crear una conexión que trascendió la pantalla. Su interpretación de Eda y Serkan fue tan convincente que el público se enamoró de ellos, tanto como pareja ficticia como en la vida real. La forma en que se miraban, se tocaban, se entendían, todo esto contribuyó a crear una atmósfera de romance y pasión que cautivó a la audiencia. La serie, por lo tanto, no solo fue un éxito por su guión o por su dirección, sino también por la conexión especial que existía entre sus protagonistas. La magia que irradiaban Hande y Kerem era innegable, y eso fue lo que hizo que Love is in the Air fuera mucho más que una simple serie de televisión. Fue una experiencia, una aventura, un sueño. Y es precisamente esa magia la que se trasladó a la vida real. La química, la complicidad, el amor que se veía en la pantalla, se hizo realidad fuera del set. Hande y Kerem, al igual que Eda y Serkan, se enamoraron. Y esa noticia, como ya dije, enloqueció a los fans. Para ellos, era la confirmación de que la magia existía, de que el amor verdadero era posible. La relación de Hande y Kerem, una vez confirmada, se convirtió en un fenómeno mediático. Los paparazzi los seguían a todas partes, las redes sociales se inundaban de fotos y comentarios, y cada detalle de su relación era analizado y comentado por sus seguidores. Era como vivir en una novela rosa en tiempo real. Cada gesto, cada mirada, cada palabra era interpretada como una prueba de su amor. ¿Y cómo no emocionarse? Verlos juntos, felices, enamorados, era un sueño hecho realidad para muchos. Se les veía en la playa, en cenas románticas, compartiendo viajes, celebrando momentos especiales, parecían la pareja perfecta. Y en cierto modo, lo eran. Se entendían, se apoyaban, se reían juntos. Se notaba que eran mucho más que compañeros de trabajo. Eran amigos, confidentes, cómplices. Pero, ¿qué hizo que esta relación fuera tan especial? Ya hemos mencionado algunos factores clave, pero vale la pena profundizar. *** La conexión, más allá de la química ***. La conexión entre Hande y Kerem no se limitaba a la química en pantalla. Era algo más profundo, algo que iba más allá de la atracción física. Se entendían, se apoyaban, se reían juntos. Se notaba que tenían una conexión emocional muy fuerte. Eran capaces de comunicarse sin palabras, de entenderse con una mirada. Esta conexión, esta complicidad, es la base de cualquier relación duradera. Es lo que permite superar los obstáculos, las dificultades y las diferencias. Es lo que hace que una relación sea especial y significativa. *** La autenticidad, mostrando sus sentimientos ***.
En un mundo como el de la farándula, donde la superficialidad y la falsedad son moneda corriente, la autenticidad de Ande y Kerem fue algo que se valoró mucho. No tenían miedo de mostrar sus sentimientos, de ser ellos mismos. No se escondían de los paparazzi, no fingían ser algo que no eran. Eran genuinos, transparentes, y eso se agradecía. Esta autenticidad les ganó el cariño y el respeto de sus fans. Porque al final, todos queremos ver a personas reales, que muestren sus sentimientos sin tapujos. *** El apoyo mutuo, un equipo ***. Ande y Kerem se apoyaban mutuamente en sus carreras y en sus vidas personales. Se animaban, se motivaban, se celebraban los éxitos del otro. Estaban presentes en los momentos importantes, y se apoyaban en los momentos difíciles. Esta actitud de apoyo mutuo es fundamental para cualquier relación. Es lo que permite a cada persona crecer, desarrollarse y alcanzar su máximo potencial. Es lo que crea un vínculo fuerte y duradero. La naturalidad, disfrutando el momento ***. Vivían su amor con naturalidad, sin presiones ni exigencias. Se dejaban llevar por el momento, disfrutando de cada instante. No se preocupaban por lo que dirían los demás, simplemente eran felices juntos. Esta naturalidad era contagiosa, y se transmitía a sus fans. Nos enseñaron que el amor debe vivirse con libertad, sin ataduras, sin miedos. El legado, un recuerdo imborrable ***. Aunque su relación llegó a su fin, el legado que dejaron es imborrable. Su historia, su amor, sigue vivo en la memoria de quienes los admiramos. Su historia nos recuerda que el amor es posible, que la felicidad existe, y que a veces, las mejores historias son las que no tienen un final feliz, sino un final que nos deja una lección, un recuerdo inolvidable. Su historia nos enseña que el amor, incluso en su ausencia, puede ser eterno. Ahora hablemos un poco más sobre cómo Ande, a través de sus palabras y gestos, ha revelado que Kerem es su amor eterno. No se trata de una declaración explícita, sino de una serie de señales, de pistas, que nos llevan a esa conclusión. ***. Entrevistas y declaraciones, un cariño persistente ***. En entrevistas posteriores a su ruptura, Ande siempre ha hablado con cariño y respeto de Kerem. Nunca ha dicho nada negativo sobre él. Al contrario, ha destacado su profesionalismo, su talento y sobre todo, su calidad humana. Ha reconocido la importancia que Kerem tuvo en su vida, y ha expresado su gratitud por los momentos compartidos. Estas declaraciones, llenas de afecto y admiración, demuestran que a pesar de que la relación no funcionó, el cariño y el respeto siguen presentes. ***. Frases y reflexiones, la nostalgia y los recuerdos ***. Ande en algunas ocasiones ha compartido frases o reflexiones que parecen aludir a su relación con Kerem. Frases que hablan de la importancia de los recuerdos, de la nostalgia, de la huella que dejan las personas que amamos. Frases que inevitablemente nos llevan a pensar en Kerem. Estas frases, a menudo poéticas y emotivas, son como pequeños destellos que iluminan el camino recorrido juntos, un camino que, aunque con final, dejó una estela de emociones. ***. Gestos sutiles, miradas y comentarios ***. También ha habido detalles sutiles, gestos que han llamado la atención de los fans más observadores. Miradas cómplices en eventos, comentarios en redes sociales. Pequeñas señales que para muchos confirman que el amor entre ellos aún no se ha extinguido por completo. Estas pequeñas acciones, como miradas que se cruzan en un evento social o un me gusta en una publicación en redes, son como pequeños guiños al pasado, recordándonos que la historia compartida sigue presente en sus vidas de alguna manera. Es importante aclarar, una vez más, que esto no significa que Ande y Kerem vayan a volver. Cada uno ha tomado su camino, ha rehizo su vida. Ande ha tenido otras relaciones y Kerem también ha sido vinculado sentimentalmente con otras mujeres. Pero lo que sí es cierto es que la historia que vivieron juntos dejó una marca profunda en ambos, una marca que, de alguna manera, los unirá para siempre. La historia de Ande y Kerem es una de esas historias que te hacen creer en el amor verdadero, en el amor que te transforma, en el amor que te marca para siempre. Es una historia que, a pesar de su final, sigue siendo un ejemplo de lo que es amar de verdad. Es una historia que nos recuerda la importancia de vivir cada momento con intensidad y autenticidad. En conclusión, la historia de Ande Erçel y Kerem Bürsin es mucho más que una simple relación.
Es un reflejo de la magia, la pasión y el romance que todos anhelamos. Es una historia que nos recuerda que el amor puede surgir en cualquier lugar, en cualquier momento. Que la química, la complicidad y la autenticidad son ingredientes esenciales en cualquier relación. Y que aunque las cosas no siempre salgan como queremos, los recuerdos y el cariño siempre permanecerán. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo del romance y el drama turco. Y sobre todo, espero que se hayan inspirado con la historia de Hande y Kerem. No olviden dejar sus comentarios, compartir este vídeo y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.